A mi mamá nunca le entregaron el segundo pasaporte, la tarjeta blanca no se la daban y le decían en su cara, sus hijos son traidores. Esa era la justificación que le daban. Sí, la represalia fue con mi mamá. Y mi mamá en el inicio del Alzheimer le decía, quédense con todo, quédense con la casa y con el carro de mi esposo y todo lo demás, que son cosas que en Cuba son invaluables, ¿no? Porque era un carro viejo y era una casa vieja también, pero era lo que teníamos, ¿no? Sí. Y y yo no quería, porque yo no quería dejar de ser gimnasio. Entonces me llevaron a esa vocacional. ¿Qué edad tenías en la vocacional? 12 años. Cuando entré. Muy chiquitos. Sí, entras muy chiquito. Todo el sistema ese entra de chiquito. A las de arte, a las de deporte y a las vocacionales igual. Yo creo que el colchón mío siempre ha sido que he tenido, incluso aquí en México siempre he estado rodeada de gente inmensamente preparada, brillante y generosa. Siempre le digo que la generación que estuvo en esos tiempos en Cuba, tuvimos suerte, agarramos los últimos de la generación vieja y agarramos los que venían de la generación nueva, pero que venían formados por esta gente y venían con una fuerza tremenda, ¿no? Habían mezclado las dos medicinas de una manera muy... Y de alguna manera fueron la gente que nos formaron, ¿no? Mira, yo no he vuelto en 20 y tantos años a Cuba. Yo los 8 años los extendí lo que quise y lo hice de forma voluntaria. Y si tú me preguntas que tengo ganas de ir, no tengo ninguna gana. Una vez me preguntaron que por qué tanta defensa y yo le dije, aquí yo pude alimentar a mi hijo y llevarlo hasta donde llegó y está en Nueva York y está bailando y haciendo lo que quiere. Y me permitió alimentar a los viejos hasta el último día. Me ha permitido realizarme profesionalmente. Yo no te puedo decir otra cosa, o sea, esta es la patria también. Doctora Belkis, nos debíamos esta plática porque alguna vez tuve la oportunidad de conocer tu historia y a mí me parecía que era digna de contarse para que los demás la conocieran. Te agradezco mucho que aceptes esta plática. No, gracias a ti, gracias a ti. ¿Te sientes ya mexicalense? Totalmente, 100% mexicana y sin dudas y sin ningún alegato posible en contra. ¿Hace cuánto estás radicando en México? Yo llegué a México en noviembre del 2001. 2001. ¿Y el Mexicali específicamente? Desde que llegué a Mexicali. ¿Llegaste directo a Mexicali? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu ruta hacia Mexicali, digamos, tu vínculo? Pues fue una historia, es una historia de amor en realidad, ¿no? Porque yo trabajaba en Sudáfrica, en un pueblo que se llama Cradock, era un convenio que tenía Cuba con Sudáfrica. Ahí yo estuve radicando aproximadamente 4 años. Dentro de las muchas cosas que sorprenden, pues obviamente compré mi primera computadora, que se llamaba Dinka, por cierto, y en esa computadora empecé a chatear en el Yahoo Messenger. En aquel tiempo lo que ahora para la gente es lo más cotidiano de los chateos, pues para nosotros era una cosa rápida, sobre todo porque era el internet de ruiditos aquel raro, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Estoy hablando del 2000 tal vez, 99, 2000. Entonces pues ahí empecé a chatear, obviamente la mayor parte, había otros médicos cubanos, pero la mayor parte del tiempo estás hablando en inglés con las enfermeras, con los pacientes, con los amigos que tienes en Sudáfrica y todo. Entonces te metías en los chats y pues los chats tenían salas, ¿no? Los de Yahoo tenían salas y cada sala tenía temas diferentes, ¿no? Lo curada para mí era que había población latina y tú tenías acceso a muchas personas de muchos países, ¿no? Tenía amigos que eran de Perú y tenía amigas que eran españolas, pero eran más bien todos los latinos hablando de eso. Y para mí era algo extra porque obviamente yo estaba un poco fuera de un ambiente latino, ¿no? Entonces, pues ahí conocí a una persona que es de aquí de Mexicali, ¿no? Y pues con el tiempo la conversación se fue haciendo más intensa, se fue haciendo más personal y todo lo demás. Y empiezas a establecer un vínculo, ¿no? Y de ese vínculo pues salió una relación amorosa que siempre fue a distancia. Pasó el tiempo y tomamos la decisión de conocernos. Para mí, por el contrato que tenía con Cuba, venirme a México era imposible. O sea, no me autorizaba ni mi contrato, ni creo que me iba a dar visa tampoco tan fácil, ¿no? Y era mucho más fácil para él como ciudadano mexicano, con todas las oportunidades que tiene un ciudadano mexicano de viajar sin visa y todo lo demás, ir a Sudáfrica. Entonces, pues tomamos la decisión que le iba a pasar unas vacaciones allá, ¿no? Y tomó las vacaciones allá conmigo, nos conocimos ya en persona, todo lo demás, ahí nos casamos. ¿Cuántos años pasaron, por ejemplo, desde que hablaron? Yo creo que sería aproximadamente 1 año. Ok. No fue un proceso tampoco intempestivo, yo no tenía ninguna intención de emigrar a México, a menos de que México era un país muy cercano para todos los cubanos, ¿no? Y para mi mamá en especial, que sí trabajó mucho tiempo aquí en la UNAM. Pero pues no era el pensamiento. Yo me fui a Sudáfrica a trabajar muy a gusto, me pagaba muy bien. Estaba haciendo lo que me gustaba y hasta ahí, ¿no? Pero pues las cosas van encaminándose de otra manera, ¿no? Entonces él fue allí, me conoció allí, ahí tomamos la decisión de casarnos, nos casamos. Y pues él se llevó toda la documentación y todo lo demás y puso mi permiso de internación, homologó el matrimonio aquí en el Registro Civil de México y ya me vine para acá. Entonces, básicamente de inicio fue una historia de amor, ¿no? Porque claro. Fue así. Como todas las historias
que tienen que ver mucho con un vínculo emocional que está mediado por toda la tecnología. Son historias complicadas, sobre todo porque tal vez nosotros hemos sido de las primeras gente que tomó una decisión a distancia. Ahora es lo más natural tener novios por Sí, las relaciones hoy en su mayoría se establecen quizá y en nuestro día a día estamos más conectados con la gente a través ahora es lo cotidiano, internet, ¿no? en aquel tiempo era lo raro, ¿no? Pero Sí, claro. pues obviamente el conocer a la persona, entonces se hizo un proceso ya de la convivencia que es forzada, no es... Yo coincido con muchos psicólogos que conozco que el noviazgo es importante y que el noviazgo debe ser un fenómeno que no puede ser solo de convivencia personal, sino que tiene que ser de convivencia con los familiares, de convivencia con los amigos, de encontrar puntos en común también desde el punto de vista de proyectos de vida, religiosos, profesionales, de cómo vas a educar a los hijos. O sea, hay muchas cosas que discutir. En aquel tiempo, yo pienso que era muy limitado, pero pues las emociones sí se vivían a flor de piel y sí fueron muy reales, ¿no? Y pues así fue que vine yo para acá. Así llegaste llegué aquí, a llegué México. aquí. Y esa relación duró mucho tiempo. Aproximadamente 8 años, sí. Ok. 8 años. Y si nos regresamos mucho más atrás o un poco más atrás, me encantaría irme hasta Cuba. ¿En qué parte de Cuba naces y cómo fue tu infancia en Cuba? ¿Cómo es la infancia o cómo era la infancia en esas épocas para los niños y las niñas en Cuba? Mira, yo nací en un pueblo de Matanzas que se llama Colón. Y nací ahí por una simple decisión familiar porque mi mamá era de ese pueblo y eran muchas hermanas mujeres, todas parían ahí en casa de la hermana mayor, donde era su casa original. De ahí yo me fui inmediatamente a Santa Clara, que era donde vivía mi familia por parte de padre, porque ahí vivíamos con mi abuela y con mi papá. Yo tuve una infancia que yo no tengo otra manera de catalogarla de maravillosa. Y tiene eso porque yo pienso que un niño que es querido o que no es fruto de ningún accidente, sino que es fruto de la planificación de dos padres que, gracias a Dios, mis papás eran personas con un nivel educativo bastante elevado, eran doctores en ciencia, eran profesores universitarios. Vengo de una casa donde aparte tuvimos una tía que ayudó a educarnos a nosotros, que también era profesora de historia, que no tuvo hijos y se dedicó mucho a apapacharnos y todo lo demás. Y tenemos una abuela todoterreno. Entonces vengo de una familia por parte de padre muy poderosa, no en el sentido económico, porque no teníamos nada del otro mundo, pero muy poderosa emocionalmente porque era gente que se había hecho de la nada. Soy descendiente de campesinos y tengo que decirlo con mucho gusto. O sea, mis bisabuelos sí son gente de campo, mis abuelos isleños, de Islas Canarias, y tenían un ranchito que se llamaba Las Bombas, en un lugar que se llama Rebacadero. Y mi abuela tuvo 20 y tantos hijos, todos murieron en la Guerra de Independencia, bueno, mi abuela y su hermana mayor, la única que ella conoció. Y esa bisabuela decidió que sus hijas no iban a ser campesinas. La chiquita, la mayor se casó muy rápido y tuvo 13 hijos, ahí se quedó en lo mismo, pero mi abuela la presionó y se la llevó a la Escuela Normal de Maestros. Entonces, orgullosamente tengo que decir que soy nieta de la primera mujer de color que se graduó en la Escuela Normal de Maestros de Santa Clara y se graduó con honores. Y mi abuela aparte era maestra emérita de la República, tuvo 50 años frente a grupo y dirigiendo escuelas. Entonces una persona con ese nivel de poder de salir del campesinado y de primaria y llegar hasta la escuela normal, graduarse con honores, llegar a ser directora de escuela siendo mestiza, educar 3 hijos a ella sola, hacerse cargo de un sobrino aparte que lo educó hasta que lo llevó hasta donde pudo, otro hijo, llevar a sus hijos a la universidad, presionarnos a ir a la universidad todos nosotros porque mi abuela pues fue muy bueno. Mi abuela se quedó totalmente ciega cuando yo tenía como 4 o 5 años. Casi todos los recuerdos que tengo de ella ya no veía. Pero tenía perfectamente el closet organizado, no le podía agarrar nada de ahí porque se daba cuenta de volada. Nos controlaba muy bien porque podía contarnos muchos cuentos. Estudiamos toda la vida con ella, hasta la escuela de medicina estudiaba con ella. Nos enseñó a estudiar, a ser organizados para el estudio, a hacer tareas con tiempo, a respetar a la gente, a que no podíamos irnos de la casa, nosotros no podíamos jugar afuera porque ella no veía y no la podíamos dejar sola. Entonces, mi abuela era un ser muy angelical, ¿no? Mis amigos todos le decíamos Vita, ¿no? Y todos mis amigos le decían Vita y todo el mundo la quería. Entonces tuve una infancia muy protegida. Mientras tu papá y mamá trabajaban. Sí, en realidad sí. Sí, éramos mi hermano y yo y mi abuela, casi íbamos a la escuela, regresábamos, pasábamos la tarde con la abuela, nos íbamos al deporte, nos recogían los entrenadores, nos recogían en la casa. Mi entrenadora Carla Estrella me recogía en la casa. Después regresamos, nos bañamos, hacía tareas, todo estaba perfectamente organizado hasta que llegaba mi papá a las 7, 8 de la universidad. Entonces, mi vida siempre fue muy organizada en mi infancia, ¿no?
Fuimos mucho de leer, fuimos niños de ver la televisión como en Cuba, que era de 6 de la tarde a 8 de la noche el horario de los niños, después de las 8 nada. Éramos de oír la radio, oíamos novelas de radio con mi abuela. Entonces, sí éramos mucho de libros. Sí, ¿qué veían en la televisión, por ejemplo, en esa época? Mira, cuando era muy niña, las caricaturas eran caricaturas norteamericanas, pero de los años 50. O sea, es el Gato Félix, pero no el Gato Félix ahora, sino aquel negrito en blanco y negro todo. Todo era en blanco y negro. El televisor Motorola de mi casa era el único de la cuadra. ¿Ustedes tenían el único...? Yo tenía un Motorola en la casa, yo te estoy hablando de 5 o 6 años. El único televisor que había en la casa era Motorola. Me acuerdo que cuando se apagaba el televisor se quedaba un punto blanco que duraba como media hora en apagarse. Entonces... pues éramos afortunados, o sea, la gente iba a ver televisión a mi casa. ¿Ustedes compartían la televisión con los vecinos? A la casa a ver la televisión. Los niños iban a ver, eran así, primero eran las caricaturas, después era un programa que era posible, habían diferentes, ¿no? Había uno que se llamaban Alegre Despertar, había otro que se llamaban Pixie Dixie, o sea, había muchos programas que tenían que ver más con marionetas y todo este rollo, pero que tenían un contenido literario bastante bueno. Después venían las aventuras. En los tiempos de nosotros las aventuras se dedicaban a obras de literatura universal. Entonces, la aventura te ponían El Corsario Negro, El Hombre de Montecristo. O sea, no era cualquier cosa. O sea, ni siquiera eran cosas de la vida cotidiana. Eran más bien obras de la literatura universal que estaban diseñadas, que era accesible para niños menos de 12 años. Y lo hacían actuado personajes de ahí. Entonces, básicamente la infancia fue eso. Fue eso, no fue otra cosa. Nosotros no teníamos televisión antes de las 6 de la tarde. O sea, antes de las 6 de la tarde no había otra cosa que hacer. No hay televisión en Cuba. Bueno, ahora no sé. En aquel tiempo no había programa de televisión. Tú ponías la televisión y estaba el patrón de pruebas. No había otra cosa. Entonces, pues, fuimos niños que jugamos dominó, que jugamos monopolio, que jugamos dados, que corríamos, que, no sé, jugábamos al ahorcado, hacíamos 1000 cosas menos eso. Podíamos salir a la calle a jugar nosotros los sábados y los domingos porque mi mamá y mi papá estaban en casa. Entonces ahí sí nos íbamos a casa de los amigos y todo lo demás. Pero la mayor parte de las veces los amigos venían a mi casa, no podíamos salir. Pero pues compensando teníamos muchos juguetes, ¿no? Sí. Y un patio muy grande. Y por ejemplo, a la hora que se encendía la televisión, los vecinos ya sabían y podían todo el mundo ir lo sabía, a la casa. Todo el mundo lo sabía. Yo tengo una cosa curiosa. Sí. Yo tenía como 8 años cuando mi papá terminó el doctorado en Alemania. Ponían en la televisión a mediodía, ponían un noticiero de televisión. Era lo único que se ponía a mediodía, era como una media hora. Yo me acuerdo que yo oía ese noticiero. Posiblemente no entendiera mucho, pero mi abuela ponía el noticiero porque ella nada más que podía oír cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que estábamos oyendo el noticiero y de pronto dicen, defendió su tesis con calificación de magna cum laude en el doctor en ciencias de Pablo Trimillo Vergara en la Universidad de Leipzig, Alemania. Alemania fue democrática, ¿no? Y yo me acuerdo que mi abuela da un grito, ¿no? Porque era su hijo. Claro. Y yo le decía, abuela, pero será mi papá. Me decía, pero ¿quién va a ser Edith Miño Vergara? Solo tu padre. ¿Y quién va a estar en Alemania y todo lo demás? Pero pues tenía esa televisión que de pronto te dio cosas muy, muy especiales, ¿no? Sí, claro. O sea, yo me enteré de eso. En aquel tiempo mi papá estuvo en Alemania mucho tiempo. Mandaba cables, o sea, cuando llegaba un cable a la casa, un telegrama, era una maravilla. Entonces, vivimos una buena infancia, aprendimos a hacer cartas. O sea, mi mamá nos enseñó a escribirle a mi papá todas las semanas. Esa era su forma de comunicarse. Sí. Y las cartas podían demorarse 3 y 4 meses. Sí. O sea, llegaba una carta de mi papá y era lo máximo, pero mi papá nos contestaba a cada uno su carta. Y pues ahí tengo muchas cartas de mi papá. ¿Las conservas todavía? Qué joya. Después cuando me fui a Sudáfrica pasó lo mismo. Cuando yo me fui no teníamos email en Cuba. O sea, nadie tenía computadoras personales. Entonces, el primer año hasta que yo tuve una computadora, todo era cartas. Y yo recibía muchísimas cartas. Mis vecinos me escribían. Yo creo que me tocó esa última generación de epistolarios clásicos, ¿no? De agarrar el papel y sentarte a escribir y todo lo demás, ¿no? Entonces sí tengo muchas cartas de mi papá, de mi mamá, de amigos, de mi vecina Amparo, que ya falleció, una señora que era española, una chulada la señora, ¿no? Entonces, mucho eso fue mi infancia. Sí. Fue una infancia tranquila. El deporte también te llenaba mucho en Cuba. Casi todos los niños hacíamos deporte. Eso te iba a preguntar. ¿El deporte estaba como implícito? ¿Era algo que formaba parte de la cotidianidad de los niños? Era un programa, sí. Había un programa. O sea, de hecho, yo pienso que toda la fuerza que tuvo Cuba en los Juegos Olímpicos venía de la generación esa que formaron en el 60, en el 70 y en el 80. Donde en realidad había un pesquisaje. O sea, todo el mundo iba a natación. Los semi-internados los llevaban a natación. Había que aprender a nadar. Y después había maestros que iban y hacían pruebas, ¿no? Y te escogían a los niños. Entonces, mi entrenadora vivía al dolor de mi casa, ¿no? Se llama Clara Estrella. Y ella, pues, era de gimnasia rítmica. Ella estaba buscando chamacas delgadas y los maestros tenían una motivación tremenda, ¿no? Entonces, ella va y habla con mi mamá.
Y le dice, es que ella es muy viva, es muy alegre, no sé qué, y yo creo que sí me va a dar para el deporte, ¿no? Y fue, y ahí en la casa me estiró un poco las piernas, no sé qué. Y mi mamá lo que le decía, ¿pero qué? Y ella decía, no, yo los voy a buscar. Y sí recuerdo, por ejemplo, el Palacio de los Pioneros, donde entrenamos, posiblemente estaba como a unos 3 kilómetros de mi casa, o sea, ni al caso que fuera sola, tenía 5 o 6 años, ¿no? La Estrella nos recogía a todas las niñas. Y ella se encargaba el equipo de Villa Clara, de Santa Clara en aquel tiempo, de la categoría que teníamos, éramos como 8 o 9 chamacas y todas éramos del mismo barrio. La Estrella nos sacó de ahí del mismo barrio. Ella caminaba por las calles buscando quién tenía el somatotipo, ¿no? O quién tenía las la vivacidad o las características que ella buscaba, ¿no? Y sí, nos llevaba y nos traía. Nos llevaba y nos traía. Entonces, sí, casi todos los niños de mi época estuvieron vinculados de alguna manera con algún deporte. El proceso era simple. Primero habían áreas masivas, o sea, metían a todo el que quería, ¿no? Y de ahí los entrenadores escogían niños que tenían cierto talento, ¿no? Y hacían las llamadas áreas especiales. Eso tenía entrenadores que tenían un poco más de nivel. Y ahí iban saliendo los equipos que eran de los municipios, de las provincias y ya después al final de los estados, ¿no? Ya cuando llegabas a secundaria pasabas a otro nivel. Habían unas pruebas que unas escuelas que se llaman EIDE, ya eran internados. Y ahí se metían niños que ya tenían un talento más, eso, y se escogían dentro de toda la provincia los niños en eso. Y esa escuela tuvo viajes internos y pues era una escuela que estaba preparada para formar deportistas de alto rendimiento. Y después estaban las cepas provinciales, las cepas nacionales, que ya eran para juveniles, ¿no? Y pues sí, ese fue el esquema educativo que siguieron para formar esa fuerza que tenía Cuba en el alto rendimiento en los 80, incluso hasta los 90, ¿no? Que Cuba llegó a ser 8º lugar en Juegos Olímpicos y todo lo demás. Entonces, así pasó con el arte también, o sea, teníamos amigos que eran buenos en el piano o en la música y todo lo demás. Entonces, sí me tocó una etapa muy buena de la revolución y del socialismo, ¿no? Porque todos estos proyectos culturales, todos los proyectos artísticos, los proyectos científicos, que fue al final para donde yo me fui, estaban respaldados por una política de gobierno que sí garantizaba las instalaciones, el personal preparado y todos los recursos que se necesitaban, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que como todo lo que pasa, pues se fueron quedando sin solvencia para sostener un programa de ese tipo y pues ya todo vino cayendo como queda, ¿no? ¿En qué momento, digo, con papás catedráticos o inmersos en esta formación profesional, era casi natural, obviamente, que tu formación fuera hasta allá y con la abuela también, que rompió esquemas? ¿En qué momento te defines por el tema de la medicina? ¿Cómo lo supiste desde chiquita o cómo fue? Yo era bueno en la escuela, o sea, yo no batallé nunca en la escuela, realmente yo no batallé jamás. Y siempre saqué buenas notas y siempre las ciencias se me dieron muy fácil, las letras también, entonces me daba fácil casi todo, ¿no? También yo tengo que reconocer, vuelvo y te repito, tengo un hermano que es mayor que yo, él repasaba con mi abuela y yo estaba al lado, yo entraba a la escuela y ya yo me sabía posiblemente la mitad de las cosas, ¿no? Entonces leía mucho porque imitaba mucho a mi hermano era un gran lector y yo empecé a leer porque me aburría de jugar sola y dejé de ponerme a leer porque pues, si este lee y se entretiene a mí me gusta también. Pero yo no fui ninguna deportista estrella, o sea, yo fui del montón, podía ser el equipo de la provincia, pero siempre era la más mala del equipo, o sea, del grupo que escogían yo era la peor de todas, ¿no? Cuando terminas la primaria, estaba esa opción de irte a la EIDE, que era esa escuela de entrenamiento deportivo especial, ¿no? Y sí me aceptan, porque en gimnasia rítmica nunca somos muchos, y si eran 6 plazas y yo era la número 6, pues no había más nadie, yo era la sexta, yo quedaba. Pero también había otra escuela, que eran las escuelas vocacionales. Las escuelas vocacionales eran para niños que tenían un rendimiento académico sobresaliente, ¿no? Y pues mi abuela y mi mamá y mi papá estaban apostando a la vocacional porque ahí estaba mi hermano, porque era una escuela para formar profesionistas y todo lo demás. Y era simple, a mí me llamaba mucho la atención la gimnasia. O sea, los que nos gusta el deporte nos pega algo tan duro que no te suelta, ¿no? Y yo tenía toda la tentación de entrar a la EIDE, pero mi papá tenía un pensamiento muy práctico y cuando yo le dije no, mi papá me dijo, ¿qué número eres en el equipo? Y yo le dije, pues el 6. Dice, ¿y en los nacionales quién gana? No, pues gana Marucci, se llama María Teresa Infante, una compañera de equipo que era una estrella, ¿no? Y gana esto, pues tú llenas el equipo, pero tú no eres la estrella, me decía. Entonces, ese no es tu camino. Y mi papá dijo, pero sin embargo en la escuela tú no tienes duda, tú siempre sacas el máximo en todo. Y eso es lo que te da. Y yo no quería, porque yo no quería dejar de ser gimnasia. Entonces me llevaron a esa vocacional, que el director, por cierto, había sido el lunes de mi mamá, se llama ¿Qué edad tenías en la vocacional? 12 años. Cuando entré. Muy chiquitos. Sí, entras muy chiquito. Todo el sistema ese entra de chiquito. A las de arte, a las de deporte y a las vocacionales igual. Entonces me llevaron allí cuando llegué. Había un gimnasio enorme y había una selección de gimnasia. No era el nivel que teníamos nosotros y todo, pero pues ya que había un tapiz y que había una maestra y todo lo demás, pues ya yo cedí y dije, pues me voy para la vocacional porque ahí está mi hermano. Y sí, fue la mejor decisión que tuve, porque yo para deportista no nací. Sí me sigue gustando, sigue siendo apasionado el deporte, pero no nací para eso.
Y entonces la vocacional empezó como eso, como escuela vocacional. Eran escuelas muy completas. Obviamente la fuerza era lo académico. Tú tienes que tener más de 8.5 para mantenerte en la escuela. 85 de promedio allá, 8.5 aquí. Pero te voy a poner un ejemplo. Del municipio de Santa Clara, yo fui el número 13 que entró a la escuela y yo tenía 99.73. O sea, delante de mí habían 12 que tenían mejores notas que yo. Con un promedio de ese yo entré con nivel. 99.73, 9.973. Yo fui el 13. Si estás hablando también de un nivel académico. Sí, ahí no puede estar. Ahí la última niña que entró en mi año de mi municipio se llamaba Yalili, me acuerdo, porque nos hicimos muy amigas después, y entró con 98. Wow. Ella fue la última. O sea, hubo mucha gente con 98 puntos que se quedó fuera, ¿no? Porque era así, era por municipio y se seleccionaban, era cierta cantidad. Una escuela, por ejemplo, de ese tipo tenía 6 unidades, eran 6 escuelas en uno. 3 de secundaria y 3 de preparatoria, porque el asunto era que entraras en secundaria y terminaras hasta la prepa, era continuo. Y cada grupo tenía aproximadamente 30 alumnos y la matrícula de la escuela era alrededor de 4.500, 5.000 estudiantes, entre secundaria y preparatoria. Entonces, pues sí, estaba todo muy bien planificado, porque adentro estaban los comedores, estaba todo, hasta peluquería había. Entonces, era un sistema que estaba muy bien engranado, porque la escuela no se sostenía, no tenía empleados. O sea, teníamos cocineros, pero por ejemplo los comedores, el servir a los estudiantes, limpiar los comedores, lavar las bandejas y todo lo demás, lo hacían los estudiantes, era el trabajo que teníamos que hacer. Era una escuela que combinaba estudio y trabajo, otros trabajaban limpiando los albergues, otros trabajaban limpiando los pasillos y las aulas. Era un sistema que se sostenía. Autosostenible en ese sentido, ¿no? La parte de la alimentación no, porque obviamente nos mandaban en campo a trabajar, pero ¿qué puedo decirte? O sea, que hicimos cosecha de alguna cosa importante en la vida, pues no, yo pienso que era algo más... Pues parte de la formación también, ¿no? Yo pienso que sí. Por ejemplo, ya cuando, en la otra vocacional que estuve, porque esa fue la vocacional de Santa Clara, yo me voy a la de La Habana, cuando mis papás los mandan a la Universidad de La Habana, y la de La Habana tenía otro sistema, porque ellos tenían una industria de radio y una industria deportiva. Entonces hacíamos redes de voleibol, las tejíamos nosotros, y en la industria deportiva hacíamos radios nacionales, ¿no? Y trabajamos en eso también, aparte de limpiar los albergues, limpiar esto. Entonces era un sistema donde aprendemos. La ventaja de eso es que somos muy autosuficientes, hembras y varones. Todos. O sea, mi hermano estudió el mismo sistema y no, pues, es que quillosísimo para limpiar porque sí, era de los que la cama tenía que estar perfectamente tendida, régimen semimilitar y todo lo demás. Pero también teníamos maestros que eran de nivel universitario cuando éramos de secundaria y preparatoria. Y el programa de estudios era un programa que se llevaba correctamente. Teníamos biblioteca con todos los accesos a todos los libros y todo lo demás cuando había que leer. No teníamos computadora ni nada. Cuando yo llego a la preparatoria hicieron un cambio. Ellos convierten esas escuelas vocacionales en escuelas de ciencias exactas. Eso nos dividió en automático. Tenías que escoger una especialidad. Nos dividimos en matemática, física, química, biología y electrónica. Entonces tú escogías la especialidad a la que tú fueras afín y te iban a formar, pero para que fueras investigador de eso o para que te dedicaras a eso. Podías estudiar cualquier cosa. O sea, no estabas presionado. Tú podías estar en biología y querer estudiar ballet, por ejemplo, porque a lo mejor es tu vocación. Pero el proyecto estaba formado a formar gente muy preparada para los polos científicos, para todo lo demás. Y sí funcionó en gran medida, ¿no? Entonces, en realidad, yo pues escogí biología, era para lo que era buena, y para química era para lo que yo era sobresaliente. Pero yo nunca quise ser médico. ¿No? Jamás. No era tu... No. Digo, obviamente tenías un tema nunca. con el deporte, pero... No. Yo toda la vida pensé que iba a ser bioquímica. Yo siempre me vi dentro de la biología, dentro de las ciencias biológicas, yo siempre me vi en un laboratorio y me vi con mis ratitas bien a gusto y todo lo demás, ¿no? Y mi hermano no, a diferencia de mi hermano, por ejemplo, dijo que iba a ser médico, tenía como 5 años y ese no cambió, ese fue médico hasta el último día de su vida y sigue siendo médico intensivista, ¿no? Pero para mí fue un proceso, porque primero te paras y, voy a estudiar bioquímica y cuando ves la lista de carrera viene la cantidad de plazas que hay. Entonces, los que éramos de alto rendimiento de biología, o sea, dentro de esa escuela habíamos gente que concursamos, o sea, que éramos para eventos de concurso. O sea, que te leía que si de biología habían 800 gente en biología, nada más que habíamos 10 que éramos de alto rendimiento. Yo estaba en esos 10 de alto rendimiento en biología y química. Entonces, cuando yo voy a escoger bioquímica pura, estudiar en la Universidad de La Habana sin tener que ver nada con las ciencias médicas, creo que habían 3 o 4 plazas para toda la provincia, no para mi municipio, para toda mi provincia. Y de la gente que estaba los 10 conmigo ahí, yo me quedé así pensando y yo dije, no, con 2 nomás de estos aquí que quieran, ya la tengo difícil. Porque podía sacar 100 en los 3 exámenes de ingreso. Eso para la gente de mi escuela no era difícil porque
venían con esa... era muy superior a los demás, ¿no? Pero las calificaciones era la otra mitad. Y ahí sí nosotros estábamos en desventaja porque la escuela era más estricta. Entonces yo dije, no voy a quedar. O sea, yo me predispuse, no voy a quedar. Y no me gustaba. Decía, microbiología, no, pues no, y no, y no. Y yo le daba... Hasta que un día hasta se me ocurrió que iba a estudiar filosofía, igual que mi papá. Y llegué a mi papá y le dije, pues voy a estudiar filosofía porque también me gustan las letras. Y mi papá lo único que me dijo fue, no. Fue todo lo que me dijo. Y yo no entendía por qué, ahora entiendo por qué. Porque en realidad, pues para alguien que se dedica a la investigación, esa parte, como lo hacía mi papá, que le gustaba leer tanto y eso sí. Pero no, para mi naturaleza no venía, ¿no? Derecho, también le dije, papá, ¿y derecho? Y mi papá me dijo, sí, pues tú estás viendo el derecho como el derecho de las películas norteamericanas, que la gente se para y pega gritos, la de los ingleses que andan con una peluca dándose gritos de un lado a otro. Y yo, pues sí. Y dice, no, nada que ver con el derecho de Cuba. Le dije, aquí te vas a sepultar en documentos y papeles, porque es el derecho que no se litiga, ¿no? Que es a través de documentos nomás. Me dijo, entonces tú tienes una idea muy equivocada de lo que es, ¿no? Y ellos, como si eran profesores de la universidad, ellos sabían cómo se movían las cosas, ¿no? Un día me amanecí y dije, voy a estudiar ingeniería. Y pensé estudiar obras estructurales y yo después me imaginaba yo haciendo un puente y yo decía, no creo que yo pueda hacer un puente, pero bueno, al final de cuentas estaba toda perdida, realmente perdida, ¿no? Entonces, mi hermana ya estaba como en cuarto año de medicina y llegué el fin de semana a la casa, porque nada más que íbamos a la casa los fines de semana, y le dije a mi mamá, no sé ni qué voy a estudiar. Mi hermana me dijo, ¿pero qué es lo que tú quieres? No, pues yo quería bioquímica, pero son 4 plazas, está muy difícil que la agarre, que no sé qué. Y mi hermana me dijo, ¿bioquímica? Me dijo, bueno, entra a medicina y agarra bioquímica médica. Y ahí me quedé así, le dije, ¿cómo? Pues sí, hay una especialidad nuestra que es bioquímica, que es investigación y todo lo demás, y pues se agarra la medicina y eso es todo. Y ahí decidí que iba a estudiar medicina. En Cuba, para estudiar medicina en aquel tiempo, tenías que hacer un examen psicométrico, o sea, tenías 4 psicólogos que tenían que hacerte un test, tenían que hacerte varios test y ellos deciden si tú quedas o no. Yo me acuerdo que lo hice tarde, porque obviamente todo el que quería medicina, odontología y licenciatura en enfermería metían los papeles muy rápido, porque obviamente era muy peleado, ¿no? Y la psicóloga, cuando voy a la entrevista, que fui tarde, porque fui con la gente que supuestamente estaba enferma y no, yo fui porque yo fui de las que lo metí a última hora, me hace los psicométricos, ¿no? Ya viene todo, no sé qué, y me entrevista, y cuando me entrevista me dice, ¿y por qué quieres estudiar medicina? Y yo me imagino que todo el que venía antes le decía, es que mi abuela tiene glaucoma, yo quiero ser oftalmólogo, es que mi tío es diabético y le amputaron el pie, yo quiero sacar la vacuna del SIDA. Y yo le dije, no, pues yo no quiero estudiar esto, yo en realidad no quiero ser médico. Y la psicóloga dice, sí, se quedó mirando los documentos, ¿no? Me dijo, ¿tú estás segura? Le dije, no, yo estoy aquí porque yo voy a hacer bioquímica. Yo me voy a dedicar a la investigación médica, yo no me voy a dedicar a más nada, y eso es todo. Y lo único que me dijo fue, ¿eso crees tú? Yo nunca me iba a esa señora, una señora muy gordita, me dijo, ¿eso crees tú? Y yo, cuando llegué a mi casa, le dije, mamá, yo creo que no pasé la entrevista. Y dice, mija, ¿por qué? Porque le dije a esta señora que yo no quería ser médico. Y dice, mija, bueno, a ver qué pasa. Y no, pues sí pasé la entrevista. Y sí entré a la escuela de medicina. O sea, todos pasaban por esa evaluación psicométrica. Sí, el psicométrico sí iba. Psicología y medicina se llevan psicométrico. Yo a esta altura no sé cómo estén las cosas en Cuba. Psicología, incluso el psicométrico era mucho más estricto que el de nosotros. Sí, era mucho más estricto. Muchas carreras tenían pruebas de aptitud. Las carreras de arte, por ejemplo, los que entraban a LISA, tenían que ser. No es que tú quieres estudiar ballet y si tú no sabes nada de ballet te dejan entrar aunque tengas 2000 puntos. No. Si no tenías un conocimiento básico del ballet y de la danza y no tenías oído, no podías entrar. Porque iban bien dirigidos a lo que literalmente iban a sí. hacer. Y gran parte del éxito de Cuba de los 80 en el arte y en todo lo demás era eso, precisamente, porque era un proceso simple de detección de talento y detección de las capacidades y vocaciones, ¿no? Entonces, pues ahí te iba. Claro. Entonces, pues yo entré a la escuela de medicina, muy a gusto con la bioquímica, como siempre, y con la histología y con todo lo que fuera investigación, menos la embriología, que no la soporto todavía. Y todo fue bien hasta... ¿Y te desarrollaste bien? O sea, encontraste... No, yo andaba feliz de la vida, pero yo muy segura que quería hacer bioquímica, ¿no? Hasta que llegué a tercer año de medicina. Y entonces cuando llegué a tercer año de medicina empezamos con una asignatura que se llama propedéutica y medicina interna en el segundo semestre. Cuando entré a propedéutica me tocó otro padre, me tocó un profesor que se llamaba Bienvenido Martínez Soto, especialista en segundo grado de medicina interna, una persona extremadamente culta, extremadamente preparada, extremadamente ética, metódico, estricto, pero paternal con nosotros. Y estaba en una sala de medicina interna que era de investigación. O sea, no era una sala donde había casos de insuficiencia cardíaca, eso. Nosotros estamos viendo gente con lupus, con anemias raras, con enfermedades raras. Martínez Soto estudiaba esas cosas raras. Esa sala se llamaba Guiteras. Y ahí te enamoras, porque simplemente era el diagnóstico puro. O sea, Martínez Soto era nuestro doctor House en aquel tiempo. Sí. Él y los médicos que tenían que pasar visitas con él era un séquito de la medicina antigua, porque fueron gente que se formaron
mucho antes de la revolución, en la Escuela de Medicina de Calixto García, traían todas las mañas de los médicos viejos de Cuba, que descienden todos de la escuela francesa, no de la escuela española. Entonces, Martínez Soto hace que te enamores de la medicina. O sea, Martínez Soto podía ponernos 7 frascos de orina de 7 pacientes diferentes y te decía, dime cuál es el diagnóstico. Y tú sabías qué tenías que hacer, tenías que olerlo, tenías que batirlo y tú entonces decirle, bueno, tiene proteinuria porque hace espuma, tiene esto, tiene este color, parece esto, lo otro. Entonces eso nos pegó mucho a la clínica francesa, que era lo que hacían los médicos de aquella época, de antes del 59, ¿no? Entonces, lo que me gustó de la parte esa fue el adivinar el diagnóstico, el discutir el diagnóstico, o sea, el busca lo que tiene y yo creo que eso ha sido el kit de ser médico para mí. Siempre ha sido, busca ver qué es lo que tiene, busca qué es lo que tiene, diagnostica primero. Fue un hombre que me enseñó a ser muy metódica en el examen físico, a escuchar a la gente, a interrogar. Yo generalmente interrumpo a todo el mundo, ¿no? Pero Martínez Soto era muy paciente y escuchaba a la gente y se aprendía mucho el léxico popular de la gente, a pesar de que era un hombre muy refinado, ¿no? Pero la gente le podía hablar en los términos más vulgares y él comprendía todo porque manejaba todo el lenguaje que podía tener un paciente sin ofenderse, sin nada, ¿no? Y siempre sonreía. Entonces era un hombre que pasábamos visita y nos preguntaba el nombre de la enfermedad en francés. O sea, nos obligaba a aprendernos todas las sinonimias de las enfermedades. Entonces, si él decía un pase de visita, doctora, cuadro clínico de la fiebre bilioséptica de Chaufar, pues ya eso no está en los libros modernos. Y tú te quedas en blanco y te decía, estoy hablando de la insuficiencia hepática aguda. Ah, profe, y ya le respondía, ¿no? Entonces, me tocó 2 mundos médicos, me tocó muchos profesores que ya eran hombres de 60 y pico, 70 años, se formaron antes de la Revolución Cubana, basados en la escuela francesa, y nos tocó esta otra generación de médicos se venían formando que sí venían muy cargados de todo el asunto de clasificaciones y laboratorios y no sé qué, pero un poco más alejado de la parte humana del individuo, ¿no? El menos cotorreo, más basado en la medicina actual, que es mucho más técnica que humana, ¿no? Entonces, Martínez Soto hizo que me enganchara con eso. Ahí te convenciste. Martínez Soto fue el que hizo que me enamorara de la medicina. Después tuve muchos maestros brillantes. O sea, yo siempre le digo que la generación que estuvo en esos tiempos en Cuba, tuvimos suerte, agarramos los últimos de la generación vieja y agarramos los que venían de la generación nueva, pero que venían formados por esta gente y venían con una fuerza tremenda, ¿no? Habían mezclado las 2 medicinas de una manera y de alguna manera fueron la gente que nos formaron, ¿no? Entonces, es difícil. Si la experiencia sin Martínez Soto hubiera sido la misma, tal vez sí, porque uno se enamora de los diagnósticos. Pero yo tengo que reconocer que todos los días, de las personas que no tengo manera, yo me acuerdo de mi madre y mi padre todos los días y de mi abuela también. Pero a Martínez Soto no hay forma que no me acuerde porque cuando estoy frente a un paciente y no sé, es como si fuera un arcángel de uno, ¿no? Sí, claro, te formó. Mírame, viejo, porque no sé qué es lo que tiene. O sea, hay gente que no sé qué es lo que tiene. Viejo, tírame un cabo, mira a ver qué es lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que pasó, ¿no? Sí, claro. ¿Cuánto duró la formación de los médicos? 6 años. Ok. 6 años dura la formación en Cuba. Y una vez que egresaste, una vez que egresan, ¿cuál era la ruta? En Cuba tienes 2 opciones. Hay personas que tienen en aquel tiempo tenías una forma de entrar directo a especialidad que era vida directa. Eso tenía que ser porque tenías ayudantías de una especialidad y tenías muy buenas calificaciones. Hay otras personas que tenían que hacer medicina familiar, era obligatorio para la mayoría, y después te ibas a hacer otra especialidad. Yo tengo ahí un lapso que me pierdo porque yo ese año que me gradué, hago el primer año para irme fue el primer examen para ir para Sudáfrica. Una amiga que es enfermera se llama Natacha, que me dijo, se están examinando para irse a Sudáfrica. Y yo pues tenía mi espíritu aventurero muy suelto. Me dice una amiga que se llama Yolanda de ir a hacer el examen. Primero un examen municipal que era en inglés. Cuando llegamos al examen, Yolanda y yo estaban todos los maestros a nosotros de la universidad para hacer el examen, ¿no? Y nos dijeron pues examínese usted no tiene nada que perder. Pues sí, éramos recién graduados. Ellos eran hombres de prestigio que lo suspendieran en un examen. María Canijo, ¿no? Y ahí yo entramos. Lo que pasa es que las generaciones de nosotros tenían mejor dominio del inglés porque la gente que creció antes que nosotros tuvo el conflicto cubano entre aprender ruso y aprender inglés, ¿no? Nosotros sí agarramos el inglés desde chiquito. Bueno, desde la secundaria. Y entramos al examen y salimos del examen aprobadas las 2, muertes de risa. Y cuando vieron que aprobamos tan fácil, se metieron ellos, pero suspendieron. Entonces, nos avisan, tienen que ir a un examen provincial a un hospital que se llama Hermanos Amejeira. Allá vamos a la Amejeira y entramos al examen, y así como entramos por una parte y salimos por la otra, salimos aprobados también, pero ya era un examen de discutir un caso. Y después viene el examen con los sudafricanos. Entonces, el colegio de Sudáfrica es duro. Primero no nos querían el colegio sudafricano, porque obviamente los colegios protegen a sus médicos nativos. Sí. Entonces,
Pero bueno, Mandela dio la orden. Mandela dijo, ayúdennos, ocupamos médicos en las zonas rurales y el colegio se dio, ¿quién no cede con Mandela, no? Y nos fueron a examinar, pero sí era muy duro el examen. Yo recuerdo, por eso te digo que no puedo olvidarme de Martínez Soto. Martínez Soto me obligó a hacer una exposición de una enfermedad que se llama porfiria, son muchas porfirias, ¿no? Yo tuve que hacer una exposición, estuve estudiando como 5 días para hacer la exposición, ¿no? Y cuando llegó el examen con los sudafricanos habían suspendido a todo el mundo y cuando ponen el cuadro clínico, te sientas en privado con él y te ponen, me dieron los electros y me ponen el cuadro clínico, ¿no? Y yo le dije, pues, a mi juicio puede ser una porfiria. Yo jamás había visto un caso de porfiria, o sea, te está hablando de alguien que no tenía ninguna experiencia profesional, salvo pasar por las salas con los maestros detrás de ti todo el tiempo. Pero pues era el juego que me gustaba, diagnóstico. Es una porfiria y me acuerdo que el señor aquel se queda así como diciendo, después que ha pasado 20 gente y no latina, esta loca latinó. ¿Qué es lo que habías expuesto? Era lo que había expuesto como en tercer año de carrera. Uh-huh. Y me dijo, ¿cuántas porfirias conocen? Pues yo conozco este y este. ¿Y cuál tú crees que sea? Y yo le dije muy sinceramente, pues yo no tengo idea cuál de ellas. Tendría que hacerle análisis del paciente. Le dije, pero pues por los clínicos a mí me parece que es una porfiria. Y el hombre no me preguntó más nada. Además que se volteó para la contraparte cubana que estaba en el examen. Le dijo, ella se va. Tenías que pasar el examen ante los... 3. Tú tienes que pasar un examen municipal con maestros de inglés. El provincial es con maestros cubanos que hablan inglés. Y el último, que es el examen final, es el examen con los sudafricanos, con esos maestros cubanos que están ahí como para sí. Cualquier problema de comunicación, ¿no? Eso dijo, ella se va. Pues yo era feliz, ¿no? Y salí de ahí. Y pues fue incurado porque me volvió una leyenda. Nadie sabía que yo tenía apenas 6 meses de graduada. Yo y Yolanda, porque la otra también aprobó. Y, preséntese con todos los documentos y yo voy con mi título bajo el brazo, ¿no? Y el jefe de misión se llamaba Jimmy Davis, en paz descanse, una persona muy decente. Y Jimmy Davis en su documento y cuando agarra mi título que lo abre, se da cuenta que yo estoy graduada en 94. Me dijo, ¿tú cómo hiciste el examen? Y yo le dije, pues normal. Me dijo, no, ¿cómo llegaste hasta aquí? Y yo le dije, pues yo fui a tal lugar, hice el municipal, de ahí me mandaron a provincial y de ahí me mandaron a nacional. Me dijo, pero es que tú tienes 6 meses de graduada, este contrato exige 3 años de experiencia o tu título de especialidad. Y yo lo único que le dije fue, entonces yo no me puedo ir. Me dijo, no se puede ir. Y ahí me acuerdo que se levanta en el medio del Ministerio de Salud Pública, sale, parece que va a hablar con la gente arriba, no se podía. Me dijo, doctora, no se puede ir, usted no puede, usted tiene ese... Yo no creo que sea más inteligente que los demás, o sea, no creo, la vida me probó que había mucha gente que podía haberse ido mejor que yo y haber hecho mejor papel que yo. Pero era simple, o sea, yo hablaba mejor inglés que el resto de la gente. Eso era todo. Cuando tú te estás examinando en otro idioma, la seguridad con la que hablas influye mucho. A menos de que tal vez el otro se impresionó porque decirle el diagnóstico de porfiria cuando todo el mundo había fallado, pues entonces pues, también me hacía quedar muy bien, ¿no? Sí. Pero pues ahí de nuevo Martínez Soto me volvió a salvar la vida, como casi siempre, ¿no? Y ese año no me fui. Mi hermano ya había terminado la especialidad y mi hermano quería irse para Sudáfrica cuando me vio. Él se examinó 2 veces y mi hermano quedó, y créeme que es mejor médico y mejor estudiante que yo, pero el asunto era ese, era un poco más del manejo del idioma tal vez. ¿Tú decidías cuándo irte? En realidad no. Oye, ustedes. En realidad no, o sea, casi todos no nos permitían ir en medio de la residencia, siempre. Okay. Cuando yo, la última vez que hice el examen, yo pasé 1 año y medio, 2 años acompañé a mi hermano, pasé un 3er año y fui. El día que me tocaba examinar por alguna razón que no quiero ni contar porque fue muy complicado, de los tiempos, el ministerio había autorizado a que yo fuera, porque me faltaban como 4 meses para cumplir los 3 años, porque no le aprobaba a mucha gente, ellos lo que querían mandar gente porque le pagan a Cuba por todos los médicos que mandan, ¿no? Y después alguien que malintencionadamente denunció porque me conocía que yo no tenía ese tiempo para que el lugar mío se lo dieran a otra persona. Al final esa otra persona tampoco fue, pero bueno. Entonces, al año siguiente yo iba a terminar la residencia, lo que me quedaba eran 1 año para terminar la residencia y no. Alguien me avisa, me dice, oye, ¿tú por qué no te examinaste? Ya están haciendo lo de Sudáfrica. Me convertí en una leyenda porque para la gente era ella y Yolanda, son las recién graduadas que pasaron el examen y nadie lo pasaba. Claro. ¿No? Entonces, pues éramos caminadas por los pasillos, éramos como una leyenda, la ¿no? sensación, sí. Luis Patero, Doctor House, pero no era que supiéramos tanto, era que pues, tuvimos de cierta manera la ventaja de la lengua, ¿no? Entonces, esa vez yo no me había enterado que estaban haciendo los exámenes. Y llamo al que era jefe de provincia de Joba, que me conocía muy bien. Le dije, Joba, ¿por qué no me dijeron que estaban haciendo los exámenes? Y él me dijo, Trimiño me dijo, si te quieres examinar, eres la última que te vas a examinar el sábado a tal hora y te voy a meter en la lista. Pero es que yo no hice ni provincial ni municipal. Y Trimiño, ya estás más que aprobada. ¿No? Estás sobrecalificada. Sí. Y el examen. Y cuando yo el examen, pues esa misma persona que me hizo lo mismo la otra vez, iba a abrir la boca y en eso venía llegando el segundo de Joba con el documento de la provincia, que yo me tenía que examinar. Y sí, hice el examen y lo volví a pasar.
ya arranqué para Sudáfrica. El choque es ese, el examen está muy bueno. La realidad es un choque. Ese es el... Sí. Nada más sitúanos, por ejemplo, en el contexto político, social que había en ese momento. Era la época de Mandela, en el caso de... Y en Cuba, ¿qué pasaba en ese momento en Cuba? Mira, en Cuba tú tenías la situación del periodo especial. O sea, se había acabado todo el apoyo de la comunidad soviética, de la antigua Unión Soviética, que ya era Rusia, ¿no? Ya Cuba estaba totalmente en crisis, había un problema con el petróleo horrible, había problemas con los alimentos. Un médico recién graduado como yo podía ganar 231 pesos. Eso el dólar costaba 120, o sea, yo ganaba aproximadamente $2. Sí. Entonces una libra de carne de puerco costaba $1, una libra, no un kilo. Teníamos un niño en mi casa, el niño de mi hermano, nos daban 9 huevos al mes a cada uno, que no nos los comíamos porque se los dejábamos al niño, para que tuviera garantizada proteína y todo lo demás. Entonces, en una casa donde todo el mundo es profesionista, pues nosotros no tenemos que robar como el panadero, nosotros no tenemos nada que vender. Entonces, eran los sueldos y la divina providencia, ¿no? Entonces, para mí, para mi hermano ir, no sé si se convirtió en una obsesión, en el mejor sentido, no irnos para quedarnos fuera del país en aquel momento, ¿no? La idea de irnos de misión, como casi todos los cubanos, porque estar 3 o 4 años allá nos permitía ahorrar dólares, comprar cosas para la casa y garantizarle a la gente, a la familia, otras cosas, ¿no? Entonces, sí, ustedes lo veían como un ingreso, una forma de tener un mayor ingreso. Es la única manera que tiene. Hay misiones y misiones. Hay misiones, por ejemplo, yo estaba en Sudáfrica, había una misión en Namibia que estaba al lado. O sea, la gente en Namibia iba a trabajar en las mismas condiciones de nosotros porque los países son muy semejantes, pero ellos no estaban bajo contrato. Ellos ganaban a lo mejor $200 al mes. Y nosotros, como íbamos contratados por el gobierno de Sudáfrica y Mandela puso condiciones, nosotros podíamos ganar. Por ejemplo, yo era la que menos ganaba, porque obviamente yo era la que menos nivel tenía, la que menos experiencia tenía. Yo ganaba 11,000 rand cuando llegué, porque estaba en una zona rural, por ejemplo, pero el rand estaba 3-1 con el dólar cuando llegué. O sea, yo ganaba casi 3,000 y pico de dólares. De esos 3,000 y pico de dólares, se remesaba el 57% para Cuba. De ese 57%, el 30% era para Cuba y el 27% Cuba me obligaba a depositarlo en una cuenta que yo tenía en Cuba, de la cual yo no podía sacar todo el dinero que quería. Yo cada vez que iba, cada año, podía sacar el 30% de lo depositado en el último año. O sea, no podías disponer de todo. Si la casa se me caía y quería construir una casa nueva, a mí no me autorizaban a sacar ese dinero, tenía que ser una cosa de fuerza mayor. Entonces, pero aún así, si te quedaban, por ejemplo, $1,200, $1,300 en Sudáfrica, el contrato nos daba muchos beneficios. Por ejemplo, nosotros no pagamos casa, nos las ponía el gobierno sudafricano, no pagamos luz y no pagamos agua. Lo único que nosotros pagamos era la comida y las llamadas de teléfono, ¿no? Entonces, pues, está cómodo. En el primer hospital de estuve en una zona muy rural. ¿Cómo se llamaba el lugar? Se llama Sipetu. Sipetu quiere decir en cosa, que es la lengua de los nativos de esa zona, quiere decir el fin. Y sí estaba en el fin. Literalmente era el fin. Yo estaba en el medio de las montañas del Drakensberg. Entonces era un lugar precioso, ¿no? Pero estaba en el fin del mundo. O sea, de la N2, que era la carretera que atraviesa, esa zona era el Transkei. O sea, la zona de segregación racial de Sudáfrica fueron 2, Transkei y Ciskei. El resto, había población negra en todo, pero esos fueron los pedazos que le reservaron a los negros para que fuera su territorio, ¿no? Entonces era un territorio dominado por la población Xhosa, que es la etnia de Mandela, dominada por pero eran puras montañas, era terreno montañoso, ahí sí no habían diamantes, ahí no había nada. Preciosa la zona, pero era zona de montaña, era para agricultores y personas que tenían animales, vacas y borregos y esas cosas. Pero pues no era una zona, no era la parte rica de Sudáfrica, no era Bloemfontein, no era KwaZulu-Natal, que tiene 2 puertos y todo lo demás. Tenía 2 puertos importantes, que era Port Elizabeth y London. Y London era un puerto chico, muy lindo, pero chico. Y Port Elizabeth, que sí es un puerto un poco más movido. Pero pues estábamos muy lejos de esa zona. Sí. Y era donde no llegaban los médicos, digamos, los locales o los del país, y ustedes llegaban a auxiliar esas. Básicamente sí. Básicamente sí. Nosotros todos fuimos a zonas rurales, la mayoría. Yo después me moví a zonas más de eso, pero de inicio casi todos fuimos a zonas rurales. ¿Y con qué te encontrabas ahí? ¿Qué tipo de casos te tocaban en esa época? Ese es el punto por el que te decía, que después que cuando te das cuenta que puedo pasar un examen, pero no estoy lista para las circunstancias. Lo que pasa es que, de alguna manera, un médico tiene un chip puesto siempre. Un médico sabe que lo que se le pone delante se lo tiene que estudiar. Ese es el trabajo. No tenemos que sabérnoslo todo, tenemos que preocuparnos por sabernos lo que no tenemos en ese momento herramientas. Sí. Pero pues es chocante, ¿no? Porque te voy a poner un ejemplo. El primer día que me llaman a mí a urgencia, las enfermeras de Sudáfrica son muy competentes y me llaman porque alguien lo picó una víbora. Pues en Cuba no hay ninguna víbora que pique. O sea, los ofidios que hay en Cuba son muy pequeños y muy poco agresivos. O sea, cuando más se comerán un pollito, ya. Entonces, una picadura de serpiente y tú vas para allá, ¿no? Y tú te encuentras a aquella persona con la pierna
púrpura, aproximadamente este ancho a la pantorrilla, todo aquello totalmente inflamado, con un estado tóxico, ya estaba torniquete y todo lo demás. Lo había picado el ofidio hacía como 5 o 7 horas. Y a esa hora te dicen, ¿qué antídoto pongo? Pero es que el refrigerador de antídoto tenía 26 antídotos. Y yo le dije, pero yo no sé cuál antídoto voy a poner. Yo creo que ningún cubano sabía eso. Nosotros no estábamos entrenados para eso. Y la enfermera que estaba ahí, que te digo, está muy competente, se voltea al familiar y le dice, no vieron la serpiente. Y traía la serpiente muerta. O sea, ya los nativos saben que si encuentran la serpiente y la pueden matar, que se la traigan. Y cuando veo la serpiente, digo, ¿y ahora qué hago con una serpiente? Y me cierra la puerta. Y había una pancarta en la puerta que tenía unas fotitos de este tamaño de todas las serpientes que había. O sea, había 1.000.000 de serpientes. Entonces tú tenías la serpiente aquí mirándole a ver si se parece a esta. Se parece a esta. Ahí abajo te decía la reacción que tenía y qué antídoto usabas. Pero pues una cosa es una foto de una serpiente y una serpiente caída a machetazos es otra, ¿no? Sí. Y luego al final a mí todas se me parecían. A mí todas me parecían de pinticas rojas y de pinticas amarillas. Todas las rojas eran iguales para mí. Entonces, pues había que escoger un antídoto. Y entonces ahí aprendí con la enfermera y yo mirando así, pues yo creo que se parece a esto. Bueno, ponle el antídoto y nos podíamos esperar 40 minutos. Si veíamos que la reacción era positiva, entonces sí es ese. Y si no es ese, pues cambia el otro antídoto. Así, esas son circunstancias que no creo que nadie esté preparado, salvo los de ahí, los nativos de ahí, porque obviamente es parte de su diario, ¿no? Entonces, eran cosas así. Yo que trabajaba muy bien en pediatría, pues podía tener un niño con una glomerulonefritis y tener de pronto el niño 160 con 4 años, 160 con 100 de mínima. Y para mí eso afortunadamente mi profesor de pediatría, Frederick Harper, estaba a menos de 100 kilómetros mío. Y nos hablábamos todos los días y era un hombre que tenía muchísima experiencia, ya tenía casi 60 y tantos años. Y llevaba 4 años ya en Sudáfrica. Entonces, Félix me salvó la vida 1.000.000 de veces. ¿Y qué hago con esto? Haz tal cosa. Se me morían los recién nacidos. Por ejemplo, las enfermeras hacían el parto, el niño nacía perfectamente bien. Y al otro día la enfermera me decía, está en anasarca el niño. O sea, se está hinchado completo. Y tú vas con la lógica de Cuba, ¿no? Hay que checar. ¿Orinó? Paró de orinar tantas horas. Bueno, pasas un catéter, a veces está primero en la vía urinaria. Empiezas a buscar todo lo lógico, ¿no? Y no encontrabas nada. Nada más que estaba hinchado y no orinaba. Sí. Y checa el corazón y tampoco. Y entonces, la primera vez que me pasó me agarró de sorpresa y la segunda vez llamé a Félix. Y Félix, esta es la segunda vez que me pasa. El niño nació bien, todo estuvo bien, o lo pasé visita en la mañana y hoy en la noche ya el chiquito está en anasarca y así, no sé qué tiene. Y Félix me decía, busca el informe del parto y mira a ver la descripción de la placenta. Y decía la placenta greenish, verde. Y le decía, dice que la placenta está verde. Me dijo, no, se va a morir. Y yo le decía, Félix, ¿cómo que se va a morir? Me decía, se va a morir, Belke. Me dijo, cuando te caiga un niño en anasarca, revisa la descripción que ellas hacen de todo lo del parto, es exquisita. Y me dijo, lo que pasa es que se toman una pócima para acelerar el parto. En esa pócima ellos usan ciertas hierbas y ponen mercurio. Entonces, Félix me explica, el mercurio precipita las proteínas del plasma y el paciente cae en falla renal. Me dijo, y es irreversible, no tenés cómo revertir el proceso. Y yo le decía, si lo mando a un Tata, que era el hospital central, me decía, un Tata no tiene cómo revertir el proceso, no lo mandes. Ya yo intenté hacer todo eso, ni modo, cuando pasa eso es lo que va a suceder. Pero eso es parte como una tradición o cultura. Sí, es parte de los sangomas, de la cultura de los sangomas de ellos, y así es. Entonces chocabas con eso, chocabas con otras circunstancias. Por ejemplo, los niños alrededor de los 13, 14 años los llevan al bush, al monte, los circuncidan, los pintan de caladril, literalmente de caladril, con las marcas tribales y todo lo demás, y le ponen una cobija y tienen que pasar ahí el frío, ¿no? Esas circuncisiones se hacían con cuchillo. Lo hacía una persona que obviamente no tenía ningún entrenamiento para circuncisiones y te tocaba amputar penes. O sea, necrosados totalmente, con el mismo cuchillo amputaban varias personas. Estábamos en el tiempo que la epidemia de VIH en Sudáfrica era un gran problema de salud. O sea, las contaminaciones que teníamos las cruzadas y todo lo demás. Entonces te tocaba chocar con esas cosas, ¿no? Pero el sistema de salud, por otro lado, le empezó a ayudar las cosas, ¿no? Por ejemplo, empezamos a entrenar. Nos dieron unas capuchas para enseñar a hacer la circuncisión y el hospital le daba el material a los sangomas para que hicieran la circuncisión, porque no puedes con el patrón cultural. Entonces, hacían las circuncisiones, pero las hacían ellos ya enseñadas por nosotros. Sí. No suturaban porque suturarlo estaba prohibido para ellos, pero si tú le ponías que pusieran un antibiótico, pusieran gas estéril y que lo mandara para la bush, pero por lo menos lo habían hecho bien, sin que nadie se desangrara, sin que nadie perdiera circulación del pene y que aparte de eso iba con un mínimo de antibióticos, al menos tópicos, ¿no? Y eso, pues, según nosotros podía disminuir un poco más todas las complicaciones que había por esas circunstancias. Había otras cosas también que nos pasaban, por ejemplo, como estábamos en epidemia de VIH, en aquel tiempo hubo un sangoma muy reconocido que dijo públicamente que la epidemia de VIH, que si un hombre quería no tener SIDA, debía tener contacto sexual con una virgen.
Entonces la situación que tuvimos es que en un país donde la vida sexual empezaba sobre los 12, 13 años, para garantizar de que alguien fuera virgen había que agarrar a las niñas. Entonces me tocó mucho estar en corte de Graham Town porque violaban a las niñas porque tenían esa creencia de que si estaban con una virgen se les quitaba el SIDA, ¿no? Entonces yo iba, por ejemplo, yo iba a corte casi todos los martes, un martes sí, un martes no, a una ciudad que se llama Graham Town, porque yo era la que atendía niños y yo tenía que recibir los niños en la medida que era posible para nosotros, para mí, para la otra ginecóloga que trabajaba ahí, reparar el daño. Para ver si eran daños grandes, tenías nomás que estabilizar al niño y mandarlos a hospital central porque tenían que ver los cirujanos ya y todo lo demás, un cirujano pediatra y todo. Entonces nos tocaron muchas cosas así, ¿no? Se tocaba recibir esas niñas víctimas de muchas veces. Violación y contagiadas, ¿no? Exactamente. Entonces era complicado, o sea, el contexto social era complicado. Sorprendentemente, esa estructura social segregada hasta cierto punto le dio mucha autonomía a la población negra dentro de su zona. Ellos no tenían absolutamente ningún poder en las zonas que eran de control del gobierno de Pretoria, ¿no? Pero por ejemplo en Trancay y Ciskei, que eran zonas de gobierno de la población negra antes de Mandela, las cosas esas adquirieron un matiz y una naturalidad abrumadora. Sí se dejaban guiar, sí eran personas que sí aceptaban muy bien. Ellos estaban muy emocionados con el cambio. O sea, a mí me tocó ver, Mandela gana en el 94 y llega en el 96. La emoción por el cambio era brutal, el respaldo a Mandela era brutal. La actitud de Mandela como gobernante fue muy buena, porque al poner a de Klerk como segundo, como vicepresidente, y poner al presidente del Zulu Inkatha, que era su partido de oposición negro, de tercer hombre en el gobierno, él distendió el clima de tensión que había en Sudáfrica completamente. Y fue un gobierno exitoso esos 4 años, ¿no? Sí. ¿Cuánto duró la misión para ti? Todavía, para mí fueron 4 años. Los 4 años me vine para acá y se terminó todo. En medio de esa misión, claro, es cuando se da esta situación de que conoces a quien fue tu pareja y luego escapas de la... Literalmente sí. De la misión. ¿Cómo es escapar de una misión o cómo fue escapar de la misión médica? Bueno, todo el mundo tiene historia. O sea, la gente que está en Venezuela, por ejemplo, te hace unas historias que la mía se queda chiquita, ¿no? Para mí era simple. O sea, yo tengo todos los documentos. Nos hablábamos casi todos los días, el que era mi pareja en ese momento y yo, nos hablábamos con mucha frecuencia, bien sea por internet y todo lo demás, ¿no? Y él venía aquí a inmigración y no había llegado mi documento, habían cambiado las claves ladas en México en ese tiempo, y yo no sé si el problema, me la mandaban por fax, imagínate tú. Entonces, no sé por qué me desesperé y él me da el teléfono de México, y a mí se me ocurre llamar a la Ciudad de México, y me tocó una secretaria muy, muy avispada, la señora. Y yo pues enseguida le dije, pues ya lo bueno que tenemos los cubanos que les caemos bien a ustedes. Entonces llegamos y yo le dije, señora, pues yo soy la doctora fulana de tal, mi esposo es menganito de tal, así, mis documentos ya están, yo tengo boleto y todo, pero mis documentos no llegan aquí, ¿qué está pasando? Y la señora se pone a revisar y me dice, su documento salió hace 15 días, está en la Embajada de México en Cuba. Digo, pero yo no resido en Cuba, yo resido en Sudáfrica. Y dice, pues en automático por su ciudadanía se mandó a Cuba. Le dije, ¿cómo hago para que haya aquí? Me dijo, no, su esposo tiene que hacer la reclamación. Y me manda el fax. Me dijo, te mando la copia, pero esto no tiene valor legal de su permiso de internación. Y yo le mando la fax a él para atrás. Él vino para acá, entonces inmigración de aquí lo reclama y todo lo demás. Pero yo tenía boleto para venir. Entonces, yo había llamado muchas veces a la embajada de México en Sudáfrica. Y él, que era cónsul en aquel tiempo, pues casi siempre me agarraba la llamada y me decía, no ha llegado su documento, señora. Me imagino que él también ansioso por hablar con alguien de español, ¿no? Y esa noche decidí, agarré el carro y me fui de Craddock, donde yo vivía, hasta Pretoria. 800 kilómetros, manejé toda la noche, llegué allá y llegué y me apareció en la embajada como la copia de mi fax y mis documentos. Y me acuerdo que el cónsul me recibió muy amable, muy agradable y todo lo demás. Me dijo, pero yo no puedo recibir un documento oficial de mi gobierno a través de usted, señora. Yo tengo que recibirlo a través de una línea diplomática. Y yo le dije, entonces, ¿cómo le hago? Yo tengo boleto. Y él me dijo, yo lo que puedo hacer es llamar a la embajada en La Habana, pero tenemos que esperar las 11 horas de diferencia. Y si la embajada de La Habana me lo manda, embajada sí, pero si no, no. Hasta eso. Fuimos y desayunamos, platicó mucho conmigo. Me imagino, esa plática ahora me doy cuenta que tenía mucho que ver con una entrevista, porque me preguntó muchas cosas de mi trabajo y cómo lo había conocido y todo lo demás, ¿no? Entonces, asumo que era más una entrevista que otra cosa, ¿no? Y ya como a la 1 de la tarde regresó, llamó a la embajada, y cuando llamó a la embajada de La Habana, la persona que le sale del lado de allá, pues parece que era conocido, porque se hablaron, fulano, que mira, que con mucha naturalidad. Oye, tienes un permiso de internación de una ciudadana cubana que vive aquí, y es un error, está así, lo tienes, sí. Y le dijo, ¿me lo puedes pasar por favor por correo electrónico, por fax? Le dijo, la señora está aquí, ya tiene su boleto y todo. Sí, se lo pasó. Me pidió mi pasaporte y todo lo demás.
mi acta de matrimonio, que lo tenía él y todo lo demás, la sudafricana, y ya. Al otro día en la mañana llegué y me entregó los documentos, me dijo felicidades, me dio mi FM3, me dio todo. Dice, me acuerdo que me dijo, yo creo que mi país gana mucho con alguien como usted. Me imagino lo hizo porque la cotorreada estuvo buena, ¿no? Pero le di las gracias y ya vendí mi carro ahí y me regresé en tren. Lo que pasa es que cuando estaba hablando con el cónsul, me llega la confirmación de mi boleto al fax de mi hospital. El director de mi hospital, yo había acabado de regresar de vacaciones de Cuba, el director de mi hospital llama a mi jefe de Cuba, ¿no? Y le dice, ¿por qué Belkis se vuelve de vacaciones a México? Y entonces me descubrieron antes de ir. Y me llama el médico que trabajaba conmigo, que ahora está en Canadá, y me dice, ¿sabes qué te descubrieron? Y yo le dije, ¿cómo que me descubrieron? Sí, pues ya esta gente sabe. El Open Show, que era el director del hospital, encontró el fax tuyo y le llama a gente, ¿cómo te la llevas de vacaciones? Sí. No, acaba de llegar de vacaciones. Y el otro le dije, ya no va para ningún lado. Y tienen el fax, saben que te vas a México. No, pues un caos. Vendí el carro allá, me vine en tren, me recogieron unos amigos que se llamaban Jeff y Patricia en su casa. A este amigo cubano, en ese momento corrió mucho riesgo por mí, él y su familia, porque sacó todas las cosas de mi casa, le llevó a casa a un amigo. Porque cuando fueron a abrir mi casa ya no había nada, ¿no? Ya no había nada de mis pertenencias, ¿no? Y al otro día me fui déjalos. Al otro día me fui a Maribor, no, por Elizabeth. Ahí agarré el avión, me quedé un día ahí y ahí agarré el avión hasta Pretoria. Cuando llego a Pretoria, me tocaba agarrar el avión por Air France para viajar. Y yo estaba en el Mezzanini, pero yo sabía que ya mi pasaporte, para empezar, sí, era un pasaporte oficial del gobierno de Cuba. Entonces, al minuto de ser un pasaporte oficial del gobierno de Cuba, pues el gobierno de Cuba tiene todo el derecho a quitármelo. Yo no estoy en un pasaporte legal, libre, ¿no? Estoy en un pasaporte de gobierno. Y yo estaba con todo el miedo del mundo. O sea, en el momento en el que tú pasaras... Yo dije, ¿y si cuando voy a entrar al avión me paran y me dicen que entregue el pasaporte y me mandan de nuevo para Cuba? Entonces eso equivalía a uno que me anularan el título posiblemente y que no me dejaran ejercer y que no me permitieran salir en Cuba, como le han hecho a mucha gente, ¿no? Sí. Y entonces estaba en el Mezzanini y me acuerdo que tenía puesto una chalina así cruzada que parecía yo medio árabe y andaba con unos lentes oscuros a ver si no me reconocían, ¿no? Entonces yo creo que fue el único minuto de paranoia intensa que tuve en mi vida porque fueron como 6 horas en lo que salía el avión de Francia y yo nada más que miraba hacia abajo, ¿no? Y todo el que tenía pinte cubano me daba ataque de pánico, ¿no? Entonces cuando voy a agarrar el avión de France y paso y ya me siento, aún así estaba sentada en la silla y estaba temblando. Yo pensé que en cualquier momento iba a entrar y me decir, vente, dame el pasaporte, no te puedes ir. Pero no pasó nada. No pasó nada, me monté en el avión. Yo creo que Jimmy Davis, el jefe de la misión, que te digo que era una excelente persona, a pesar de que lo sabía, tuvo misericordia y no hizo nada en contra mía, ¿no? Porque sí tuvo mucho tiempo para hacerlo. Tuvo 2 días completos para hacerme, para pararme, claro, todo. Y yo creo que tuvo mucha misericordia conmigo y no me hizo nada. Y llegué a Francia. En Francia sí fue donde me acabaron a preguntar, me acribillaron. Que por qué te vas, que por qué vienes y para dónde tú vas. Y yo con todo pues voy a México, estoy casada, este es mi esposo y aquí está, que no sé qué. ¿Y qué tú haces en Sudáfrica? Tener un pasaporte cubano es un problema serio en cualquier aeropuerto internacional. ¿Y por qué te vas y para dónde vienes y que no sé qué? ¿Cómo tú fuiste a África? Pues yo trabajaba en un contrato de gobierno. Ya lo último que me preguntó el señor que estaba ahí, me dijo, ¿cómo tú me puedes comprobar de que eres médico? Y yo decía para adentro, pues el señor quiere que lo oculte o que se le saque la vesícula. ¿Qué era el señor? Y ya me quedé pensando así y tenía las 2 cédulas profesionales, tenía la de Cuba y tenía la de Sudáfrica, ¿no? 2 micas. Y se me ocurrió así, saqué las 2 micas y le dije, aquí están mis documentos, yo soy médico, esta es mi cédula de Cuba y esta es la de Sudáfrica. Le dio la de Sudáfrica, que era la que estaba en inglés, y fue cuando me dijo, pase. Ahí me monté en el avión y hasta México. Sí. Y ahora, ¿cuál fue la consecuencia de haber huido de esa...? Bueno, yo no podía regresar. Todos los que desertamos de misiones sabemos que tenemos un castigo de 8 años. No podemos regresar a Cuba. Esa fue una, pero las consecuencias si se limitan a ti, pues ya estamos preparados. De alguna manera todos psicológicamente sabemos que tenemos que pagar el precio de eso. El problema son después con la familia. Fueron 8 años, por ejemplo, en esa época tus papás... Mi papá falleció. ¿Ya había fallecido? ¿O? Papi, no, yo me vine para acá, papi estaba vivo. Yo llegué en el 2001, papi falleció en el 2002, en 30 de junio. Entonces fue una muerte muy inesperada también, ¿no? Entonces, a raíz de que mi papá falleció, mi hermano y yo mi hermano se había quedado en Brasil también, había desertado igual que yo, ¿no? Mi mamá sí le pegó muy duro. Mami se vino abajo, empezó con depresión y después empezó con Alzheimer, ¿no? Su hermana tuvo que ir a cuidarla a la casa de nosotros.
Y yo venía a México y si le ponía una visa a mi mamá, mi papá, mi hermano le ponía la visa de Brasil, o sea, siempre autorizaban la entrada, aunque sea como turista. Sí. ¿No? Ya después aquí se ajustaría estatus. Y cuando mi mamá iba a salir, en aquel tiempo no salimos con el pasaporte. Cuba tenía que salir el pasaporte y tenía que sacar una cosa que se llamaba tarjeta blanca. Entonces, en la tarjeta blanca era la salida real. O sea, el pasaporte la podía sacarse cualquiera, pero sin tarjeta blanca nadie podía salir. Era como un segundo pasaporte, o un salvoconducto, vamos a decirle así, ¿no? Entonces, a mi mamá nunca le entregaron el segundo pasaporte. La tarjeta blanca no se la daban. Y le decían en su cara, sus hijos son traidores. Esa era la justificación que le daban. Sí, la represalia fue con mi mamá. Y mi mamá en el inicio del Alzheimer le decía, quédense con todo, quédense con la casa y con el carro de mi esposo y todo lo demás, que son cosas que en Cuba son invaluables, ¿no? Porque era un carro viejo y era una casa vieja también, pero era lo que teníamos, ¿no? Sí. Y no. Nosotros le decíamos, mi hermano y yo le dijimos a mi mamá varias veces, averigua quién es la persona y pregúntale cuánto quiere. Y nosotros vamos a ver cómo le mandamos $500, $1,000, paga, porque mucha gente lo hacía. Sí. Y mi mamá era una persona con una conciencia comunista tan arraigada, tan metida en lo profundo de sus huesos, que ella me decía, ¿cómo le voy a hacer eso? Entonces, no fue eso. El dinero que había guardado durante esos 4 años en dólares que nunca me dejaron tocar, ese dinero desapareció en menos de 24 horas. Mi mamá no tuvo derecho a tocar más dinero de esa cuenta. Esa es una. Y por otro lado, pues a mami la retuvieron 5 años. Ya ella con una situación de Alzheimer. De demencia. El 5.º año ya mami estaba casi perdida de su cabeza. Estaba muy mal. ¿Qué edad tenía ella? Mami tendría unos 68, 70 años. Bueno, pero una enfermedad que desgasta mucho. Y cuando su hermana la lleva para el trámite, porque tenía la visa de Brasil de mi hermano, estaba esa misma muchacha que siempre le ofendía a mi mamá. Yo siempre le decía a la gente, yo pienso que esta decía, si los 2 hijos son médicos y están fuera, me pueden pagar. Y mi mamá era la que no quería. Ella no quería dar esa entrada, claro. Y mi mamá, como trabajaba en enseñanza dirigida en Cuba, había mucha gente que era dirigente en el país que no tenía licenciatura y estudiaban en la enseñanza dirigida con mi mamá. Entonces, mami tenía mucha gente conocida que mi mamá le había ayudado, le había hecho favor, le había facilitado el que tuvieran títulos universitarios, no por fraude ni nada, sino porque la carrera de mi mamá era muy fácil, era economía y contabilidad. O sea, meterse en derecho, meterse en otra carrera más difícil, la mayoría de ellos estudiaban eso. Entonces, casi todos conocían a mi mamá. Fue una persona muy importante ahí en la universidad. Y cuando iba entrando, estaba mi mamá sentada y perdida. Y entra un señor un grado de teniente coronel y se para frente a mi mamá y le dijo, profesora Sara, ¿qué hace aquí? Y mi tía aprovecha y dice, ¿usted la conoce? Y dice, sí, era mi maestra. ¿Qué hace aquí? Y mi tía aprovecha porque mi mamá ya no se parecía en su sombra. Le dijo, es que mire cómo está, tiene demencia. Yo soy una mujer que tiene 80 y tantos años. Si yo me muero, ella se queda sola. Sus hijos, le sacó el pasaporte, sus hijos, ella tiene las visas. Está autorizada a salir. Y dice, pero aquí no la deja, dice, pero ¿quién no la deja salir? Y ahí mi tía aprovecha, ¿no? Le dice, mira, esa muchacha siempre le está diciendo que sus hijos son traidores, que no sé qué, y usted sabe quién era mi hermana. Mi hermana era una persona tan comprometida con la revolución, cosa que no era mentira, ¿verdad? Y este señor se queda mirando así y le dijo, pasa a mi oficina. Él llevó a mi mamá de su brazo a la oficina, la sentó, le dio café y hizo que esa muchacha viniera y le entregara la tarjeta blanca a mi mamá. Y así pudo salir. Le pidiera disculpas. Entonces mi tía salió de ahí y llamó a mi hermano regresa a la llamada de Brasil y le dijo, mi hermano tiene la tarjeta blanca y mi hermano decidió que esa noche la sacaba. De hecho no había boleto para Brasil, no había viaje a Manaus donde vive mi hermano la sacó a Caracas, a Venezuela. Mi hermano se fue a Venezuela en auto y de Venezuela se la llevó por carretera hasta... ¿Viajó sola? ¿Tu tía pudo salir o ella quedó? Mi tía siempre pudo salir porque mi tía no era mamá de nosotros. Bueno, sí. Mi tía siempre iba de un lado para otro y murió aquí conmigo en México, pero ella se iba a Brasil y entraba y salía cada vez que quería porque ella no era mamá. Sí, el conflicto era con los padres y con los hijos. Con los padres y con los hijos fundamentalmente. Entonces, sí, son de los sabores amargos esos que te deja el sistema. Claro. Sí, los 8 años de castigo en realidad, pues sabes que van a pasar, pero... Mira, yo no he vuelto en 20 y tantos años a Cuba. O sea, yo los 8 años los extendí lo que quise y lo hice de forma voluntaria. Y si tú me preguntas que tengo ganas de ir, no tengo ninguna gana de ir. ¿Tienes familia allá? Sí, quedan algunos primos. Primos. Pero un sobrino me queda allá, un hijo de mi hermano, pero... ¿Ellos no pueden salir? Sí. Sí, se pueden salir también. Para salir de ocupas condiciones. Sí. Y tú mandas, hay algunos cubanos, por ejemplo, que mandan apoyos o que mandan algún tipo de ayuda. Casi todos mandamos dinero. ¿Cómo es mandarles apoyo a los familiares? Es complicado. O sea, si tú estás en Mérida o estás en el Distrito Federal o en Cancún, hay un movimiento entre Cuba y esos estados muy grande desde el punto de vista aeroportuario, ¿no? De aquí a Baja California es complicado. O sea, aquí tiene que ser que alguna persona en específico vaya a Cuba a cursos en la universidad, a asuntos religiosos, a mucha gente hace cosas religiosas, que tenga la delicadeza de decirte que si quieres mandar algo. Pero aún así,
Pues el equipaje es limitado, o sea, puedes mandarle una carta con dinero o puedes mandar un medicamento que ocupan, pero tú no puedes sostener a la gente de Cuba. Mucha gente tiene tarjetas aquí de banco y tienen una segunda tarjeta en Cuba, o sea, piden 2 tarjetas y le dejan una en Cuba y le depositan a los familiares y ahí pueden comprar en las tiendas de divisas, sopesando también que la inflación en Cuba es tremenda, o sea, si un pomo de espárragos puede costarte $85, un pomo con espárragos en agua, o sea, $85. Sí. Aquí compramos un empaque de espárragos completo con eso, ¿no? Entonces, mucha gente hace eso. Entonces, otras veces mandamos, por ejemplo, a Mérida. Hay personas que se dedican de mulas a transportar cosas de un lado a otro con el costo que lleva. O sea, mándalo hasta Mérida por paquetería y después de Mérida para allá te pueden cobrar hasta $300 al kilo. El kilo por enviar. $300 al kilo. O sea, para mandar 10 kilogramos de aseo, que serían 3 jabones líquidos, unos 10 o 12 desodorantes y tal vez pasta de dientes, unos 4 o 5 tubos de pasta de dientes, pueden ser 3,000 o 4,000 pesos. Sí. Y no está resolviendo absolutamente nada. Está garantizando el aseo a lo mejor de 3 o 4 personas para 3 meses. Sí, en realidad no es un apoyo muy marcado. Hay otro sistema que es a través del gobierno. El gobierno tiene empresas aquí en México y tú pagas aquí paquetes de comida que se lo entregan instantáneamente en Cuba. ¿Cuánto cuesta y qué contiene el paquete, por ejemplo? Por ejemplo, cuando pandemia estuvimos ayudando a algunos familiares allá por problemas de salud y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, habían paquetes que costaban $6,000 y tenían una pierna pequeña de puerco, tenía 2 kilos de pollo, algo de frijol, tal vez una cartera de huevo, jugos. Y eso podía costar hasta $6,000, $7,000. Que no duraba... Podía alimentar a la familia de 3 personas, a lo mejor unos 15 días. Si la familia, atendiendo a que había un enfermo en la casa, dejaba esa comida para el enfermo, a lo mejor podía estirarlo hasta un mes. Pero pues también son $6,000 para lo que comería aquí una familia de 3 personas en una semana, literalmente. Desproporcionado. ¿Y no has vuelto a Cuba? Nunca. ¿Y no piensas volver? Tampoco. No. El día que se caiga el sistema, tal vez vaya. Pero sí tengo una deuda, fíjate. Tengo una deuda, mi hijo nació aquí y hay una parte de Cuba de la que está desconectado mi hijo. O sea, él como dice, le dicen, ¿tú eres cubano? No, mi mamá es cubana. Él no se siente allá para nada y yo no quiero que se sienta de otra manera. Esta es su patria, esta es su tierra. Él es mexicano. Es mexicano, sí. Y ese sí es mexicano. Es más gabacho que mexicano porque se fue para Estados Unidos a estudiar, pero yo no creo en que uno debe tener arraigos a la tierra. Yo creo en el sentimiento de la patria como sentimiento, no con el apego al pedazo, ¿no? Yo creo que la patria se lleva de muchas maneras, ¿no? Yo sí soy muy cubana en todos sentidos, o sea, yo sigo funcionando como cubana en muchas cosas, he agarrado muchas cosas a los mexicanos, porque al final, a donde quiera que vienes, tienes que agarrar lo mejor que tienen y tienes que incorporarlo porque te ayuda. Y también tenemos cosas malas que las subsanamos a través de la vida que hacemos aquí en México, nos damos cuenta que hay otras formas de vivir que no son precisamente lo que nosotros estamos acostumbrados allá. Pero la duda que tendría sería llevar a mi hijo. Y llevarlo, pero nunca he estado allá, o sea, llevarlo para que sepa de la finca Las Bombas de la abuela y dónde queda Rebacadero y que viera la casa donde nací y que viera la escuela en que fui en la primaria, porque es parte de la historia también. Yo tengo muy clara la historia de mis ancestros. Mi hijo no tiene muy clara mi historia. Se la puedo haber contado, pero yo la miraba, yo la vi. Yo fui a la misma escuela. Mi escuela de primaria, por ejemplo, fue un cuartel en el tiempo de los españoles. Era un edificio viejísimo. Y yo conozco toda la historia porque mi abuela me la contaba, ¿no? Entonces, yo sí tengo una historia que la viví, que la toqué. Yo recuerdo la universidad, yo recuerdo el vitral que estaba encima de la oficina de mi mamá. Y decía Maximum Virium y Sapiente, y es el lema de la universidad de mi mamá, ¿no? Entonces, yo tengo esa cosa, esa vivencia, y él está desconectado. Que también forma parte de la historia de él, porque es exactamente, es lo que te digo, pasado, pero él no la ha visto, y yo pienso que ver para creer como Santo Tomás, ¿no? Entonces, sí, la deuda sería más bien con él, de llevarlo y que viera todo ese pedazo allá, ¿no? Pero la miseria que está viviendo la gente es espeluznante. Yo pienso que va a ser muy pesado llegar y no poderle resolver nada. Aun cuando nos quitáramos todo lo que tengamos, nunca vas a resolver nada a la familia. Sí. Tú palias situaciones momentáneamente. Puedes conseguirle el tratamiento del psoriasis a un pariente y no tienes ni siquiera cómo mandárselo todos los meses. Y aparte le puedes resolver la psoriasis, pero también le hace falta el de la hipertensión y también le hace falta comer. Y también están sin luz la mayor parte del tiempo ahorita en Cuba. O sea, se pueden pasar 12, 14 horas sin electricidad. ¿Y cómo arreglas eso? ¿Hasta dónde? Pues? Buscar un cambio de sistema en Cuba ha sido una quimera. O sea, es una quimera. O sea, tiene una oposición fracturada.
tienes un pueblo que está atemorizado porque las medidas del gobierno cuando alguien se lanza a la calle son terroríficas, o sea, te meten penas de 20 y pico años preso a gente que tiene 16 años, o sea, ni siquiera tiene la decencia de tratar de readoctrinarlo, ¿no? Sino que es ponerte de ejemplo para que los demás no se salgan del huacal, como dicen acá, ¿no? Entonces no creo, fíjate. No creo que pueda ir ahí y no hablar, y no creo aprender. Aquí, yo siempre dije lo que pensé, pero siempre nos medíamos para decir en Cuba. Cualquiera que esté en Cuba, yo siempre dije, no decíamos ni más. O sea, en petit comité y con gente muy de confianza, claro. Sí, pero nunca fuimos temerarios políticamente ni nada. No creo que ahorita no pueda ser temerario políticamente, porque si algo aprendí aquí es que puedo hablar y no tiene nadie por qué decirme nada. Entonces, no sé cuál sería el beneficio de que yo fuera para nadie. Sí, claro. O sea, para mí sería meterme en problemas, para mi familia sería que yo fuera y le resolviera 5 minutos de problemas nomás. Y no creo que hubiera nada bueno. Claro. Pero aparte tu vida ya está aquí, ¿no? Tu vida familiar, digo, tu hijo a lo mejor ya ahorita con una vida más independiente sí, formándose, claro. Pero tu vida familiar, tu vida social, los amigos, los lazos e incluso tu carrera, ¿no? Hoy eres una doctora muy, muy buscada para la comunidad, de un punto en el Valle de Mexicali muy, muy buscada, muy solicitada. Entonces, pues tu desarrollo está acá, ¿no? En México. Yo nunca extrañé mucho. O sea, yo le digo a la gente que mi forma de extrañar es rara. Yo me acuerdo de la gente, pero yo no sufro. Y yo lamento mucho no sentir a flor de piel así como la gente puede sentir en martirio, ¿no? Pero pues a lo mejor así es mi naturaleza y no sufría. Yo no sufro. En ese sentido, no. O también tiene que ser que casi todas las decisiones de estar lejos no han sido decisiones que me impusieron. Todas las decisiones las tomé yo a conciencia. O sea, yo hasta cierto punto me preparé cuando decidirme a la vocacional. Iba a conciencia, pero yo iba en parada, mi hermano estaba ahí, aunque no me pelara porque era más grande que yo, pero ahí estaba mi hermano, yo no estaba sola, ¿no? Pero cuando me fui a Sudáfrica, me iba con toda la conciencia, y yo en realidad tenía tanta curiosidad por todo lo que venía, que sí extrañaba, y sí me acordaba mucho de mis padres, y me acordaba de todo el mundo, pero no sufría, o sea, la curiosidad era más grande que eso, ¿no? El reto era muy grande, y yo, francamente, los primeros meses me sentía muy insegura, profesionalmente, pero pues hice lo que hacemos los doctores. Cuando no sabes, agarra el libro y ponte a estudiar y pregunta. Sí. Y siempre, gracias a Dios, siempre tuve mucha gente muy preparada a mi alrededor. Yo creo que el colchón sin mío siempre ha sido que he tenido, incluso aquí en México siempre he estado rodeada de gente inmensamente preparada, brillante y generosa. Claro. Generosa. Son gente que me ha dado su conocimiento sin nada, que he tenido dudas y me han dicho, hazlo de esta manera, de esta otra. Y en todos lados me ha pasado. Donde quiera que he ido me ha pasado eso, ¿no? Yo que siempre me he considerado que soy un estudiante eterno de todo. Pues Dios me la puso. Si te gusta estudiar, pues te voy a poner los maestros. Y yo acepto a los maestros de donde quiera que vienen. Cuando llegué a México, por ejemplo, trabajé con Carmona en la UABC en la sala de gimnasia. Y yo siempre le digo a la gente, digo, pues es que Dios es bueno conmigo. O sea, te pone gente brillante como esa adelante y tú dices, pues hay que aprovechar. Y lo tomas. Exactamente. Te toca gente excepcionalmente buena y generosa. Entonces, todo se ha ido organizando por una cosa a la otra. Al final uno es la mezcla de lo que ha vivido. Totalmente. Yo no reniego de nada. Pero en lo personal, yo he tenido muy buena vida. Tuve muy buena infancia, tuve muy buena juventud. Viví mi juventud muy a gusto. Hice la universidad, bailé en las danzas universitarias, todo lo que me dio la gana. He sido comunista, dejé de ser comunista. He hecho todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Pero casi todo ha sido partiendo de un razonamiento. Cuando dejé de hacer algo, lo dejé de hacer porque entendí que no servía o que eso no valía la pena. Y he tratado de mantener la mente flexible, ¿no? Hay cosas que todavía cuesta trabajo y todo lo demás, pero pues cuando asumes algo de la filosofía socialista, marxista-leninista, pues la dialéctica es eso, vas para arriba y retrocedes y vuelves a subir y retrocedes, y yo me baso en eso para seguir viviendo. Cuando veo que algo retrocede, yo digo, bueno, toca retroceder, ahorita seguimos más para arriba, ¿no? Claro. Tener paciencia. Pero básicamente siempre he sido aprendiz de lo que sé, hasta de hacer pozole, aunque no me quede bueno. ¿Y en tu casa se come comida mexicana y cubana también? Cubana. ¿Más cubana? Hey. ¿Cómo sí. Qué? ¿Cuál es? No, mira, ¿Qué me invitarías a comer, por ejemplo, si voy a tu casa? Algo muy cubano. Si te preguntan lo que eso, te van a decir, la ensalada fría la ver que queda buena, y los frijoles negros la ver que quedan buenos, y el arroz amarillo con quimbombó y carne de puerco le quedan buenos. O sea, hay ciertas cosas que sí vienen la herencia de familia. Los garbanzos le quedan buenos y esas cosas. Pero pues hay comidas típicas de Cuba.
hay cosas de las comidas clásicas de Cuba que son herencia de España, ¿no? Los garbanzos y las fabadas y todo lo demás. Son herencia de nuestra colonización española que duró mucho, ¿no? Ustedes se independizaron 100 años antes que nosotros. Pero la comida típica de Cuba es la comida mezclada, es la comida de la cultura negra y de la cultura de eso. Entonces, por ejemplo, los tamales de Cuba son esencialmente diferentes a los de ustedes y es el mismo proceso pero diferente, ¿no? Y los frijoles negros con arroz, el congrijo, los moros con cristiano, que es el frijol rojo con arroz también. Hay muchas cosas que son típicas. Pero pues nosotros tenemos ese arraigo también de la parte de la cultura negra que México no lo tuvo, ¿no? O que lo tuvo en estados muy precisos, ¿no? Para nosotros es lo mismo en todos lados. El Caribe todo come lo mismo. Si vas a Dominicana, comen igual que a nosotros. Y si vas a Puerto Rico, comen igual que a nosotros. Entonces, pues, no es tan vasta. Es rica la comida de nosotros, pero no es tan vasta como la de ustedes. Comemos muy sustanciosos los mexicanos, ¿no? Y muy diferente, muy diverso. Ustedes por estados tienen comidas diferentes. O sea, los sopes como lo hacen aquí no tienen nada que ver como lo hacen en Yucatán, ¿no? Entonces, esa diversidad del mismo platillo hecho de 50 formas diferentes es lo que hace grande la comida de ustedes, ¿no? Pero ya sabes hacer pozole. ¿Lo has hecho? Sí, no lo hago, yo no lo hago, me encanta. Y sí lo hacía al principio sí aprendí a hacer pozole y todo lo demás. Pero ahorita me lo hacen. Pero se disfruta. Ahorita tengo mis pacientes que saben que soy débil al pozole de pata y me lo traen. Hay comidas que nunca me las puedo comer. Por ejemplo, el menudo no me lo puedo comer. Ok. Yo creo que es lo único aquí que no me he comido. Pero todo lo demás me lo tragan. Muy mexicano. La tumbada de Veracruz me encanta. O sea, hay muchas cosas aquí que me gustan muchísimo, ¿no? Los esquites de México no me gustan. Me gusta el cóctel de elote de aquí del norte. Sí. De México con epazote y eso me lo comí. O sea, no es que le haga el foie, ¿no? Pero así como quería un lugar a tragarme eso, pues no definitivamente no. Me gusta el bueno, es que ya eres... de la Plaza Mandarín, de la señora de la Plaza Mandarín. Ese es fabuloso. Es que ya eres más norteña, sin duda. Soy de Chihuahua. Ya eres muy norteña. Belkis, muchas gracias. Me encanta conocer tu historia y yo creo que es muy valiosa la historia que vivimos cada uno de nosotros, pero sobre todo quienes se atreven a salir, a romper los esquemas y tus antepasados hacían precisamente eso. Entonces lo mínimo que te tocaba hacer también era ir en contra, posiblemente en contra, pero que al final te forjó con lo que hoy eres, ¿no? Entonces creo que todos los que se atreven a dejar su casa, su tierra, tienen un valor agregado enorme, ¿no? El hecho de salir a lo desconocido. Así que te agradezco mucho y valoro mucho tu historia. Lo más importante es que agradezcamos a donde quiera que vayamos. Yo siempre le digo a la gente cuando dicen México, tú dices, no, es que una vez me preguntaron que por qué tanta defensa y yo le dije, aquí yo pude alimentar a mi hijo y llevarlo hasta donde llegó y está en Nueva York y está bailando y haciendo lo que quiere. Y me permitió alimentar a los viejos hasta el último día y a mi tía traérmela acá y que muriera conmigo en mi casa sin estar sola, sin un asilo de ancianos, sin nada. Me ha permitido realizarme profesionalmente. Entonces, yo no te puedo decir otra cosa. O sea, esta es la patria también. Entonces, es muy incómodo muchas veces. No me ha tocado mucha gente xenofóbica en México. Me tocó un solo individuo que una vez me hizo un comentario xenofóbico, ¿no? Y me dio mucha risa porque lo único que me dio por decirle fue, yo no sé quién te dijo a ti que tú eres el que autorice cómo yo me tengo que sentir. Y yo me siento mexicana. Y háganle como quieran. Y le decía a la gente, y los reto a cualquiera a hacer un examen de historia conmigo o de la cultura de México, porque yo sí me lo creí. Si la otra gente no lo quiere ver y me quieren seguir viendo cubana, pues yo soy acá y soy de allá. Entonces, a ese amigo le dije una vez, le dije, pues yo soy como Chabela Vargas, los mexicanos lo hacemos donde nos da la gana, ¿no? Entonces, claro. pues es eso. Profundamente agradecido a este país. Profundamente en deuda y siempre que se pueda echar la mano a los mexicanos y ayudar a todos los demás, defender a México en todos los sentidos, que no significa que esté a favor ni en contra del gobierno ni nada por el estilo, sino defender a la nación como nación, disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. Pues es que también esa es la patria, ¿no? La que uno adopta. Esta es la patria. Y donde te desarrolles. Gracias, Belkis, doctora Belkis, muy querida, sobre todo en el Valle de Mexicali y muy conocida. Gracias por esta charla. Gracias a ti.